Pues hasta ahora no. ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir. Ya vimos la eritropoyesis, ¿no? Las demás son muy similares, con algunas características distintas en cada una de ellas. La que sigue es la mielopoyesis. La mielopoyesis, cuando decimos mielopoyesis, en realidad estamos hablando de la granulopoyesis, es decir, que de los granulocitos, ¿no? De esta misma, o los tres granulocitos van a seguir estas mismas etapas madurativas, que es el neutrófilo, el eosinófilo y los basófilos. El eosinófilo y basófilo, su núcleo solamente se va a segmentar en dos. El neutrófilo, el núcleo se puede segmentar de 3 a 5. Si tiene menos de 3 el neutrófilo, decimos que está hiposegmentado. Si tiene más de 5, decimos que está hiper o polisegmentado. Algunas enfermedades se caracterizan precisamente por eso, por neutrófilos polisegmentados. Entonces, las etapas madurativas de la mielopoyesis es el mieloblasto, el promielocito, mielocito, metamielocito, banda, que también se le conoce como juvenil o como callado, y bueno, segmentado. ¿Sí? Entonces, bueno, ya lo habíamos visto, los granulocitos se van a formar en la médula ósea a partir de la célula tallo, después la gem, luego la bipotencial, finalmente la progenitora o unipotencial. De ahí surge empieza la maduración y surge la primera célula que podemos reconocer de la mielopoyesis, como ya habíamos dicho en la foto anterior, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito. Insisto, banda, callado o juvenil también le dicen, y finalmente segmentado. Entonces, vamos a conocerlos de cerquita. El mieloblasto, acuérdense que todos los blastos, habíamos dicho, tienen características de inmadurez que son comunes, ¿no? La primera es que el núcleo es muy grande, casi ocupa 4/5 partes de la célula. En segundo lugar, el núcleo va a tener la cromatina fina o reticular, se le llama. Y en tercer lugar, vamos a ver la presencia de nucleolos. El nucleolo en los mieloblastos es uno de los más prominentes. Si ustedes se fijan en la foto que está abajo a la derecha, van a ver el núcleo que tiene como un hueco en medio, como si le hubieran hecho un hoyo. Eso es un nucleolo, ¿sí? Y es marcador de inmadurez. ¿Sí lo ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. No tiene mucho pierde, ¿no? En general, el mieloblasto va a tener poco citoplasma. El citoplasma puede ser agranular o tener pocos gránulos azurófilos. Cuando decimos azurófilo, el color al que nos referimos es rojo o como vino. También puede tener gránulos azules. Casi nunca se ven azules, siempre se ven azurófilos, si les soy franca. El mieloblasto se va a convertir en un promielocito. Si me regreso un momento, el mieloblasto mide de 15 a 20 micras y aquí el promielocito se hace un poquito más grande, de 22 a 25 micras. Esto sucede debido a que en esta etapa madurativa el promielocito va a sintetizar los gránulos primarios de los neutrófilos, que son los gránulos azurófilos. Por lo tanto, si ustedes se fijan en la foto, esa célula, lo que le creció en comparación con el mieloblasto es sobre todo el citoplasma. Se sigue viendo la cromatina fina, pero es un poco más gruesa que en la etapa madurativa anterior, y los nucleolos se siguen viendo, pero son menos definidos. En la foto que tenemos ahí, claramente en el núcleo se le ven dos nucleolos, así como si fueran dos ojos. ¿Sí? ¿Sí los ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. El promielocito se va a convertir en un mielocito. Aquí sí la célula se hace más pequeña, sobre todo el núcleo. Si ustedes se fijan, el núcleo ya ocupa como la mitad de la célula, como el 50%. La cromatina ya es gruesa, ya no hay nucleolos y se ven claramente los gránulos en el citoplasma. En la etapa de mielocito, la célula está sintetizando los gránulos secundarios o neutrofílicos. Y finalmente, bueno, ojo, antes de que pase, el mielocito es el último que puede hacer mitosis. Una vez que se convierte en un metamielocito, yo digo, cuando se le abolla el núcleo, ya no puede hacer mitosis.
El núcleo se está haciendo de forma reniforme o como frijolito, o como digo, se abolla, porque se está preparando para convertirse en una banda y finalmente convertirse en un neutrófilo segmentado. La célula ya es mucho más pequeña, ya mide 14 a 20 micras, tiene que llegar a medir de 12 a 14 un neutrófilo, y en el citoplasma sí le notan todos sus gránulos, ¿no? Aquí lo característico de esto son los gránulos. Si fuera un eosinófilo, los gránulos serían naranjas; si fuera un basófilo, los gránulos serían negros. Aquí les pongo a un neutrófilo. Después del metamielocito se sigue haciendo como reniforme o doblando, plegando el núcleo hasta que se convierte en una U. ¿Sí? Se le llama también juvenil o banda o también callado. Me preguntaron hace rato que por qué le llamaban banda y no supe qué contestar, porque la verdad nunca lo había pensado. Callado, pues sí se entiende, y juvenil, pues es un neutrófilo joven, ¿no? Aquí la cromatina ya se ve muy gruesa y el citoplasma ya está granular. Finalmente, esta es la primera etapa que vemos de forma normal en la sangre. Es decir, así como los reticulocitos, es normal que veamos cierto número de bandas circulando en la sangre periférica. Ahora, cuando hay muchas, o lo que conocemos como bandemia, si ustedes quieren, soy chistoso, pero así lo dicen, ¿qué significa? ¿Alguna vez han escuchado a alguien que diga, es que el paciente tiene bandas? ¿Nunca lo han escuchado? Sí, ¿En qué situación? pacientes que tienen sepsis. Por ejemplo, ¿no? O yo se oía mucho, no sé si siga así, porque ya no tengo mucho contacto con cirujanos, pero cuando un paciente tiene apendicitis, o están viendo si es que sí tiene apendicitis, muchas veces se fijan en la citometría hemática para ver si tiene bandas. ¿Por qué? Porque estas células van a salir de forma prematura de la médula cuando hay alguna infección o cuando hay inflamación o cuando hay sepsis, como tú dices. Entonces aparecen las bandas, ¿no? Y estos también se consideran como una forma de ver la hematopoiesis, ¿no? Nos habla de la capacidad regenerativa de la médula, los neutrófilos y las bandas. La banda finalmente se convierte en un neutrófilo segmentado. Ahí les puse uno que les está sonriendo, ¿no? Ahí claramente se le ven sus granitos. Tiene está segmentado, pues se podría decir que en 4, ¿no? Lo normal de un neutrófilo es que sea de 3 a 5. Si es un eosinófilo o un basófilo, solo se segmenta en 2, ¿sí? Cuando está más de 5 decimos polisegmentado o hipersegmentado, y cuando está menos decimos hiposegmentado. Entonces, el neutrófilo debe de medir de 12 a 14 micras. Y esta ya es la etapa final de maduración de los neutrófilos. Entonces, lo que decíamos, el mieloblasto se convierte en un promielocito. En etapa de promielocito se sintetizan los gránulos azulófilos primarios. Cuando se convierte en mielocito, en esa etapa se sintetizan los gránulos secundarios. Y después se convierte en un metamielocito, callado, banda o juvenil. Y finalmente un segmentado. Los que sí pueden hacer mitosis, el compartimiento mitótico, son el mieloblasto, el promielocito y el mielocito. Los que ya nada más maduran, ya no hacen mitosis, es metamielocito, callado y segmentado. Y en la sangre periférica, recuerden, podemos ver bandas. No es normal que veamos metamielocitos, mucho menos mielocitos o promielocitos, y eso ya es patológico. La etapa más temprana que vemos es la banda. ¿Dudas hasta aquí? Perdón, doctora, dijo que se le llama hipersegmentado cuando tienen de 3 a 5 núcleos. Cuando tiene más de 5 segmentos el núcleo. Cuando el núcleo se segmenta en más de 5. Okay, cuando es menos de 3 en el neutrófilo, decimos hiposegmentado. Más de 5, hiper. ¿Y cuando es polisegmentado? ¿Es igual que También hiper? más de 5, es igual que hiper. Ok, perfecto, doctor. Gracias. De nada. Ok, entonces la regulación de la mielopoiesis en realidad es muy sencilla. Son los factores estimulantes de crecimiento, factor estimulante de colonias, que lo abreviamos. En inglés dice CSF, en español se abrevia FEC, ¿sí? Y para la granulopoiesis,
sobre todo es el GM y el G, o sea que es el granulocito de granulocitos y monocitos y el de granulocitos. Y obviamente también intervienen la interleucina 3 y 6. ¿Dudas de la mielopoiesis? ¿No? Ok. Entonces, Creo que no, doctora. ok. La megacariopoiesis. Esta es la más, vamos a llamarle diferente o más peculiar de las poiesis. El megacariocito es una célula muy grande, puede medir hasta 100 micras, es la que estamos viendo arriba a la izquierda, ¿sí? Tiene un núcleo, bueno, no es uno, en realidad son muchos núcleos, o dicen que tiene muchos lóbulos o muchos segmentos, ahorita vamos a ver, y lo que ocupa la mayor parte de la célula ya madura es el citoplasma. El citoplasma está lleno de gránulos, el desprendimiento de este citoplasma va a dar lugar a las plaquetas. Entonces la megacariopoiesis es peculiar, es diferente, ¿no? Nuevamente surge de la célula tallo, luego viene la GEM, finalmente las unipotenciales o progenitoras, y las etapas madurativas es el megacarioplasto, promegacariocito, ahí está mal escrito, megacariocito y finalmente plaquetas. La característica especial de esta poiesis, vamos a decirle, es que durante su maduración va a sintetizar o va a producir muchos núcleos, va a haber divisiones nucleares, pero estas no van a ir seguidas de las divisiones citoplasmáticas correspondientes, lo cual va a determinar que al final de la maduración va a tener una célula poliploide. ¿Qué significa poliploide? ¿Alguien sabe qué significa? Poliploide o euploide. Se refiere a que tiene diversos juegos o grupos de cromosomas, si no mal recuerdo. Exactamente. Una célula poliploide quiere decir que hay muchos cromosomas. Esta célula, al hacer divisiones nucleares, pero no separarse el citoplasma, quedan muchos núcleos, hasta 32 núcleos pueden quedar dentro de la célula. Eso hace que el citoplasma con cada división nuclear vaya creciendo. ¿Sí? Entonces, por eso es que es una célula poliploide de gran tamaño. La primera etapa madurativa de la megacariopóiesis es el megacarioplasto. ¿Sí? El núcleo, como en todas las células inmaduras, el núcleo es grande, el citoplasma es pequeño, la cromatina es laxa, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Puede haber nucleolos y el citoplasma no va a tener granulaciones en esta etapa y puede teñirse de color azul, ¿no? Basófilo. El megacarioplasto se va a convertir en un promegacariocito. Durante la etapa de promegacariocito y megacarioplasto es la etapa en la que se sintetiza el DNA, ¿sí? O los núcleos, como quien dice. Terminando la etapa de promegacariocito, finaliza la síntesis de DNA, o sea, ya no se sigue dividiendo los núcleos, y va a empezar la granulogénesis. Finalmente, las plaquetas, que son segmentos del citoplasma de los megacariocitos, están llenas de gránulos. ¿Sí? Gránulos son 3 tipos de gránulos, ¿no? Alfa, densos y lisosomas. El megacariocito, la mayor parte de la literatura lo deja solito. Hay algunos libros de morfología que dividen al megacariocito como megacariocito granular. Si ustedes ven el dibujito que está abajo de la foto, dice megacariocito granular y megacariocito liberador o productor de plaquetas. La única diferencia entre estos dos es que en el productor de plaquetas se ve el citoplasma, vamos a llamarle despeinado, ¿no? Si ustedes se fijan en la foto de arriba, donde está la flecha, ahí se ve que se están produciendo las plaquetas. Entonces, el megacariocito es de gran tamaño, mide de 80 a 100 micras, va a estar cubierto de todo el citoplasma de granulaciones azurófilas, que son rojas o vino, ¿sí? Y el núcleo va a estar multilobulado, que ya dijimos, no es un núcleo, son muchos núcleos, puede tener hasta 32. Y finalmente la ruptura y desprendimiento de fragmentos del citoplasma es lo que va a dar origen a las plaquetas o trombocitos. Un megacariocito maduro puede producir hasta 10.000, más o menos 10.000 plaquetas. Una vez que se le acaba el citoplasma, los núcleos
son fagocitados por los macrófagos ay, me está molestando un mosco, de la médula ósea. Entonces, la etapa final de los megacariocitos son las plaquetas, ¿sí? Son los elementos formes de la sangre más pequeños, miden de 1 a 3 micras, no tienen núcleo y, bueno, se consideran fragmentos celulares, que son bastante complicados, luego lo vamos a ver, su sistema canalicular, sus gránulos, que se cambian de forma, o sea, no es una célula tan sencilla, pero sí no tiene núcleo. Las citocinas importantes en cuanto a la maduración o en cuanto a la regulación de la megacariopóyesis es la interleucina 3 y la trombopoyetina. La trombopoyetina va a actuar sobre todas las etapas o fases evolutivas del megacariocito y le pusieron trombopoyetina porque presenta un 25% de analogía con la eritropoyetina. Y tiene dos sitios de producción principales, que es el hígado y el riñón. Eso ya lo habíamos mencionado. ¿Dudas de la megacariopóyesis? Doctora, ¿y no se encuentra lo que son los inhibidores? ¿O son los mismos que en el anterior que vimos, en la eritropoyesis? Bueno, los inhibidores no son específicos de línea. Los inhibidores, que es el factor de necrosis tumoral, el factor transformador de crecimiento, todo eso son inhibidores de toda la hematopoiesis. O sea, aquí no es como aquí que la eritropoyetina es específica del eritroide o la trombopoyetina específica de la megacariopóyesis. Los inhibidores actúan sobre toda la hematopoiesis. ¿Sí me explico? Gracias, doctora. Sí. Ok. Entonces, la linfopoiesis. De la linfopoiesis no nos vamos a meter en regulación, son todas las interleucinas y hay que ver el subtipo de linfocito para ver su regulación. Vamos a ver nada más las etapas madurativas. Sí, recuerden que los linfocitos nunca pierden su capacidad de mitosis. Al ser células de defensa, pues siempre van a poder hacer más células de defensa, ¿no? De las 4 fotos, la de arriba a la izquierda son linfoblastos. En realidad esa foto es de una leucemia linfoblástica aguda, nunca vamos a ver tantos linfoblastos juntos, pero bueno, para ver la morfología nos sirve bastante bien. El linfoblasto se convierte en un prolinfocito y el prolinfocito puede seguir dos caminos, convertirse en un linfocito grande o en un linfocito pequeño, que son las dos que están abajo. ¿Sí? ¿Dónde se desarrolla principalmente la linfopoiesis? Ya lo habíamos comentado, en los tejidos linfoides del cuerpo, ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, en las mucosas del tejido gastrointestinal o las amígdalas, que es el MALT, y en la médula ósea hay pequeños folículos linfoides primarios muy esporádicos. La primera etapa madurativa de la linfopoiesis es el linfoblasto, mide de 15 a 20 micras. Cuando alguien le da una leucemia linfoblástica, su médula ósea está llena de estas células. Son células que casi son puro núcleo. Esta es la que tiene la relación núcleo-citoplasma más grande. Ponen 4/5 partes, pero creo que se están viendo generosos. Si ustedes se fijan en todas esas células, todas tienen por ahí, aunque sea una uñita de citoplasma. Y si se fijan en el citoplasma, sobre todo cerca del núcleo, se ve como que una zona más clara. Es el aparato de Golgi, por eso se ve así, ¿no? El citoplasma va a ser azul. En estas células la cromatina va a ser muy reticular. Va a haber 1 o 2 nucleolos, pero no son tan prominentes como en los mieloblastos. Aquí hay que como que buscarlos muy bien porque casi no se ven. El linfoblasto se convierte en un prolinfocito. Esta va a tener mucho más citoplasma, lo que más cambia en el prolinfocito, además de que aumenta el citoplasma, es que la cromatina se condensa, se hace aglomerada y ya no vamos a ver el nucleolo. Aquí ponen en el libro de Morfo que no reviste mucha significancia, sin embargo, actualmente ya está muy bien caracterizado con todos los CDs, ¿no? El prolinfocito se puede convertir en un linfocito grande que mide de 12 a 16 micras, va a tener un citoplasma que se ve azulito clarito, no sé si lo notan, en la célula se ve el color celeste y puede tener pequeños gránulos azurófilos, no muchos, ¿no? Pero sí puede tener algunos. Muchos dicen que este es el linfocito T o el natural killer, que están más cerca de los T. En realidad, morfológicamente no hay forma de diferenciarlos, vamos a ser francos, ¿no? El núcleo ya está
se tiñe mucho, es muy tingible, ¿sí? Es redondo, puede estar indentado y la cromatina está gruesa o aglomerada. Y finalmente este es el linfocito que más vemos en la sangre periférica. Es un linfocito pequeño, dice de 9 a 12 micras, casi no tiene citoplasma, se ve ahí una uñita en la parte de arriba a la izquierda. El núcleo es muy grande y la cromatina es muy gruesa, ¿sí? No se ve nucleolo, obviamente. Y bueno, finalmente la serie monocítica, si ven una célula fea, seguro es un monocito. Estas células, las tres, la que quieran, el núcleo está doblado raro, el citoplasma se ve irregular, no tiene una forma redondita bonita, ¿no? El primero de arriba a la izquierda es un monoblasto, ahí se ven muy claramente los nucleolos, el que sigue es un promonocito y el de abajo es un monocito. Ahora, si ustedes se fijan, estas células tienen como que bolas blancas, como si tuvieran burbujas. Son vesículas. ¿A qué se dedica? ¿Qué se dedica a hacer los monocitos y los macrófagos? En nuestra, normalmente, pues. ¿Qué hacen los monocitos? Fagocitan. Esas vesículas que se ven ahí son sustancias o, bueno, cosas que se fagocitaron los monocitos. Y entre más vesículas, quiere decir que ese monocito está más activado. Puede tener poquitas, puede tener muchas. Nuevamente, la monopoiesis se lleva a cabo en el vaso, en los tejidos linfoides y en menor medida en la médula ósea, igual que la linfopoiesis. El monoblasto, estas son de las células que están en la sangre, esta es la más grande. El monoblasto, que es la célula más inmadura, mide de 18 a 22 micras, tiene un citoplasma claro, la cromatina es muy finita, se ve como puntitos reticular y se ven muy claramente los nucleolos. Ahí se le ve como si el núcleo tuviera dos ojitos, ¿sí lo ven? Hasta 3, si me empujan tantito, 4, ya le vi otro. ¿Sí ven los nucleolos? Sí. Como Sí. excavación, ¿no? Sí, doctor. El monoblasto se convierte en un promonocito, mide alrededor de 20 micras, sigue siendo su citoplasma azul grisáceo, puede tener gránulos muy finos azurófilos y bueno, el núcleo sigue siendo grande, ocupa como la mitad de la célula, ya se empieza a ver plegado o doblado, ¿no? Se ve así como si estuviera indentándose. La cromatina sigue siendo laxa, pero ya prácticamente no se ven los nucleolos. La diferencia entre el promonocito y el monocito es que en la cromatina ya está aglomerada. El núcleo puede tomar la forma que quieran, redondo, reniforme, lobulado. El citoplasma sigue siendo azul, grisáceo, y lo llaman el vidrio esmerilado por las vesículas o las vacuolas que tiene. ¿Sí? Puede tener igual gránulos azurófilos y vacuolas. Y aquí la cromatina ya está dispuesta en riendas, ya se ve muy aglomerada. Y creo que esta es la última. Sí. ¿No tiene alguna duda? No, doctora. ¿No? ¿Ninguna? No, Todo bien. doctora. No, doctora, muchas gracias. Ok, entonces le vamos a parar aquí porque me ha estado molestando mi garganta. Entonces no quiero buscarle a las cosas covidosas. Y les voy a mandar al chat, lo estoy haciendo en este instante porque si no se me olvida, la siguiente presentación, que es la de la citometría hemática, que es lo que vamos a ver el lunes. ¿Sale? Ya se las mandé para que no. Si no, luego se me pasa. Entonces, si no hay duda, nos vemos el lunes. Sí, doctora, gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Déjenme bajar la lista de asistencia. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, doctora. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Igualmente, que tenga buen. Igualmente, gracias, doctora. Igualmente, doctora.